El físico francés Victor de Broglie observó que la física cuántica nos demuestra que el elemento estructural básico del universo no es la materia, sino que es la energía, y que ésta tiene dos propiedades fundamentales. La primera es que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y la segunda es que la energía está en constante estado vibratorio y se propaga en ondas electromagnéticas con una amplitud, frecuencia y una densidad variables. Estas observaciones de Broglie, basadas en la teoría especial de la relatividad de Einstein, la cual nos habla de la dualidad onda-corpúsculo, o nos viene a decir, en otras palabras, que las ondas pueden ser partículas y que las partículas pueden ser ondas, se terminaron demostrando con el famoso experimento de la doble rendija, además de un añadido que fue sumamente importante y que denota el poder y la potencia creadora que en realidad tiene el ser humano, pero que el mismo ser humano ignora. Algo que a día de hoy es conocido como el efecto observador. El experimento de la doble rendija consiste en el lanzamiento de un flujo de electrones a través de un panel con dos orificios que se antepone a otro panel, que registra la colisión de electrones que pasan por los orificios del panel anterior, registrándose la colisión de los electrones en este último panel en forma de patrón de colisión. Cuando se realizó este experimento por primera vez, se observó que el patrón de colisión que se formaba en el último panel era un patrón de interferencia de onda, y los físicos, al entender a los electrones como partículas, no comprendieron por qué se registraba este patrón de onda en el experimento, si se supone que estaban trabajando con partículas. Por lo que, al hacer el experimento de nuevo, los físicos decidieron observar el comportamiento de los electrones desde un punto más cercano para entender cómo se originaba ese inesperado patrón de onda en el panel. Cuando se repitió el experimento con los detectores instalados, para la sorpresa de los físicos, los electrones empezaron a colisionar en el último panel de la manera esperada. Es decir, se empezaron a comportar como partículas en lugar de como ondas, quedando registrado en el último panel un patrón de interferencia de partícula en lugar de un patrón de interferencia de onda, tal y como estaba ocurriendo cuando los físicos no estaban prestando atención o no estaban observando y dirigiendo su atención hacia los electrones. Esto lo que demostró, por un lado, es que sí, la dualidad onda-corpúsculo de la que hablaba Einstein, exponiendo que la energía es materia y la materia es energía de manera simultánea, es algo que es correcto. Y por otro lado, lo que esto demostró es que el observador afecta a la realidad, afecta en cómo se comporta la energía, haciendo que la energía, desde la expresión de sí misma más pequeña, conocida o concebida por una conciencia inteligente, tal y como lo es la del ser humano, varía en función de la atención que recibe de esta conciencia inteligente, o en este caso de un ser humano, ocasionándose, por lo tanto, que cuando nosotros, como seres humanos y como una conciencia inteligente, cuando estamos prestando atención constantemente a algo, al igual que ocurre en el experimento de la doble rendija, esto a lo que estamos prestando atención se densifica, pasa de un estado sutil a un estado más denso, de la misma manera que ocurre con los electrones, que al estar siendo observados pasan de un estado de onda a un estado de partícula. Así, de la misma manera, dentro de nosotros, dentro de nuestro mundo sutil,
todo aquello a lo que le demos atención se terminará expresando de una manera densificada o transmutada desde ese punto sutil, mental y psíquico desde el cual nosotros lo hemos visualizado hacia un punto denso, físico y material, proceso el cual conocemos como manifestación, siendo así que cualquier cosa a la que prestemos esa atención se terminará densificando, o dicho en otras palabras, se terminará materializando y manifestando, sin importar realmente lo que sea, ya que el universo simplemente obedece nuestras órdenes, devolviéndonos simplemente lo que nosotros estamos dando, reflejándonos lo que nosotros estamos siendo, lo cual es a lo que nosotros estamos prestando atención, siendo todo aquello a lo que prestamos atención algo que inevitablemente se terminará expresando en la realidad física y material que nos rodea. Así, en nuestro desarrollo como individuos y en nuestro proceso de evolución espiritual, nuestro libre albedrío es constantemente probado, ya que somos nosotros los que estamos generando nuestra realidad constantemente. Sin embargo, no se nos ha educado o no se nos ha enseñado a hacernos conscientes de que nosotros estamos generando nuestra propia realidad constantemente, y esto ocurre en función a lo que nosotros estamos prestando atención, siendo así que nuestra experiencia humana se basa en detectar esto, se basa en dejar de estar dando atención a ciertas cosas que no nos convienen como individuos para dejar de manifestarlas y empezar a poner nuestro foco de atención en otras, las cuales sí que nos interesa manifestar. Sin embargo, para ser capaces de hacer esto y dejar de prestar atención a aquello que nos está dañando y que está perjudicando la manifestación de nuestra realidad en este plano físico y material, en primera instancia, debemos de aprender a controlar hacia dónde se dirige nuestro foco de atención, dirigiéndolo hacia las cosas que realmente queremos manifestar en nuestra vida para tener la vida que deseamos, en lugar de dejar que toda esa programación, la cual nos dice lo que son y lo que no son las cosas, gobiernen nuestra mente, haciéndonos concebir la realidad de una manera paradójica y haciendo, por lo tanto, que lo expresemos y lo manifestemos en el plano físico y material de esa manera, lo cual, en una primera instancia, nos parece imposible dejarlo atrás. Nos parece imposible el dejar esa proyección dual y paradójica de la realidad atrás y dejar de prestar la atención para nosotros crear y generar la realidad que deseamos. Al igual que ocurre cuando nosotros leemos o escuchamos la frase "no pienses en un elefante rojo", lo que debería de hacerte preguntarte: ¿eres capaz de no pensar en un elefante rojo cuando lees o escuchas la frase "no pienses en un elefante rojo"? Y la respuesta a esta pregunta te dirá la capacidad que tú mismo o tú misma te has otorgado para elegir la realidad que tú deseas manifestar y generar a tu alrededor, siendo así que la única manera de elegir la realidad en la que vives es brillando, algo que te revelaré en mi libro El efecto elefante rojo, el camino hacia el brillo interior, ya disponible en formato tapa blanda y en formato ebook. Link en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado. Gracias por ver este vídeo. Descodificando la ilusión. Nosotros creamos el mundo.